ese tema y voy ahora con Javier Oliva. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme siempre a estos sencillos y tranquilos problemas, ¿verdad? Total, es cualquier cosita. Oye, ¿qué te sugiere la detención de Caro Quintero? Que, como pues recordaba yo al auditorio, desde 2013 generó mucha controversia su salida y bueno, desde 2013 hasta ahora finalmente lo detienen en un operativo protagonizado por la Marina. En fin, ¿qué opinión tienes de esto, mi querido Javier? Bueno, mira, se trata de la segunda detención en casi 4 años de gobierno de un cabecilla importante. El anterior fue José Antonio Ortiz Yepes, cabecilla de la organización de Santa Rosa, en Guanajuato, especializado esa organización en el robo de combustibles de Pemex y posteriormente dedicados a la extorsión y a la venta de drogas artificiales, sobre todo las metanfetaminas. La detención de Rafael Caro Quintero, que como tú bien sabes fue procesado y sentenciado en 1989, fue detenido antes, pero hasta ese momento fue sentenciado y pasó 28 años en la cárcel. Uno de los cabecillas históricos del crimen organizado, cuando digamos que era el líder de la federación en aquel momento, que por cierto de manera coincidental ayer salió del reclusorio para recibir atención médica. Félix Gallardo, sí. Félix Gallardo, exactamente, gracias Leonardo, se me estaba escapando el nombre. Guadalajara se los da a Caro Quintero y a Ernesto Fonseca, a Joaquín Guzmán, a Juan José Esparragosa, que se rumora que está muerto, pero ya lo suplió su hijo del mismo nombre, Ismael Zambada en los estados de Sinaloa y Sonora, sus parientes Arellano Félix encargados de Tijuana, y Carrillo Fuentes designado para hacerse cargo del trasiego de drogas en Ciudad Juárez. Entonces, esta distribución se hace cuando estaba casi por ser detenido. Entonces, fue un narcotraficante muy poderoso, tuvo como amante a la hija del entonces gobernador Cosío Vidaurri del estado de Jalisco. Él es detenido en Costa Rica, extraditado a México y entonces aquí es sentenciado. Entonces, bueno, con todo un poco para tratar de darle contexto a esta detención, de la importancia que tiene, él cuando por una interpretación me parece muy impugnable, aunque pues, tú sabes perfectamente que no soy abogado, pero me preparé para esta entrevista, estuve documentándome, y entonces lo acusan entre otros delitos de homicidio calificado, de trasiego de drogas, de secuestro, en fin, varios delitos. Entonces, está vigente la petición de extradición a los Estados Unidos por el homicidio del agente de la DEA, Enrique Camarena. Me parece que en el contexto de la visita, yo me alejo completamente de las especulaciones de si tuvo que ver o no esta detención. Yo no tengo ninguna prueba y yo no trabajo con especulaciones. Entonces los análisis los hago como me parece que tienen que ser documentados y con fuentes validadas. Sin embargo, me parece que al ser un delincuente que reclama con tanta vehemencia, ahínco y necesidad de la DEA, quizás sea un vehículo para tratar, aunque sea en un principio, de restablecer los protocolos de confianza e intercambio de información entre las agencias de inteligencia y seguridad de los Estados Unidos civiles y las de México, que como tú sabes están pasando sus meses más bajos luego de la detención en octubre del 2020 de manera injustificable y arbitraria del exsecretario de la Defensa Nacional de Enrique Peña Nieto. Entonces, esto pudiera ser una oportunidad que estaría un poco en función, claro, siguiendo los protocolos y apegado al derecho, en la prontitud con la que pudiera ser extraditado a los Estados Unidos desde mi perspectiva. Oye, que podría ser, doctor, creo que tienes toda la razón en recordarnos que hay que mantenernos en el rigor y en los hechos, pero tenemos la ficha de que esté en traslado. Lo que no sabemos es, lo están moviendo de Choix, Sinaloa, a la Ciudad de México o a la frontera. ¿Podría ser extraditado tan pronto como el día de hoy, Javier? Pues mira, yo también leí esa nota y yo supondría que debieran agotarse
los canales jurídicos, no hay duda de que pues va a proceder desde mi punto de vista la extradición, pero pues en menos de 24 horas pues habría que ver, porque él interpuso desde la vida en la clandestinidad, interpuso un recurso de amparo para evitar justamente la extradición, juicio que perdió. Entonces, esto de alguna manera podría facilitar una extradición más ágil, por utilizar ese término, a los Estados Unidos. Eso sí es posible porque está ese antecedente. Entonces, probablemente no, mi pronóstico de si hay este proceso ya planteado y ventilado públicamente, es muy probable que en no más de una semana Rafael Caro Quintero se ha entregado a las autoridades del Departamento de Justicia y probablemente al sheriff del estado, donde vaya a ser entregado, puede ser Arizona o Texas, no sé, depende del punto fronterizo. Si es en Sonora, pues ya sería a Arizona. No. Oye, el operativo lo garantiza efectivamente Marina. ¿Qué lectura tienes de eso? ¿Para los americanos sigue siendo la corporación más confiable, con la que trabajan mejor? Pues ese supuesto ha sido muy extendido en el tiempo y en la opinión pública, y aprovecho esta pregunta para lamentar la muerte de 14 integrantes de la Infantería de Marina en cumplimiento de su deber, porque pues la falla, hasta el momento la falla técnica con la cual se desploma este helicóptero en las inmediaciones del municipio de Los Mochis, instante que justamente participaron en ese evento, pero desde mi punto de vista, hasta el momento, con la información que de manera muy profesional está proporcionando comunicación social de la Armada de México para evitar justamente esto, ¿no? Especulaciones y suposiciones que hubiera podido haber sido derribado por los delincuentes. Regresando al origen de la pregunta, sí ha estado muy difundido. Recordemos que la semana pasada, aunque vino con las fotos que se difundieron de el jefe del Departamento de Marina de los Estados Unidos, bajó sin uniforme, venía de manera informal, mientras que el almirante secretario Rafael Ojeda Durán y su equipo portaban el uniforme, ¿no? Propio para estas ocasiones. Entonces, como siempre sucede en este contexto, pues se dan estas suposiciones, pero siempre será una buena noticia. Recordaremos que en la extradición de Joaquín Guzmán se dio antes de que 48 horas antes de que terminara el segundo mandato de Barack Obama, no, ya era la inminencia de la toma de posesión el 20 de enero de 2019 para que Donald Trump se hiciera cargo de la presidencia. Entonces, como son delincuentes y el entramado y las circunstancias y las coyunturas, pues siempre existirán variables que de alguna manera perturben lo que sin duda alguna es una operación con un éxito rotundo, la operación en sí misma, con el muy lamentable deceso de estos 14 integrantes de la Armada de México. Oye, impresionante, y lo encontraron ahí con un binomio canino, un perro llamado Max. Oye, te muevo a otros dos temas rápidamente. Veo ahora que fue liberado por el caso Rápido y Furioso, quien fuera comisionado de la Policía Federal Preventiva, Facundo Rosas, aunque lo reaprenden por el homicidio de una mujer, un atropellamiento que fue en el que originalmente lo habían detenido. Pero el caso Rápido y Furioso sigue dando todavía elementos, digamos, en los que se pueda proceder contra alguien, ¿o es una cuestión ya en términos, digamos, factuales resuelta, explicada, que se trató de una maniobra que se hizo espaldas, Javier, del gobierno mexicano? Bueno, está tan vigente como que fue parte de la argumentación de la demanda a una Corte Federal por parte del gobierno mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores para interponer un recurso a través del cual se pudiera controlar la venta de fusiles de asalto de repetición en los Estados Unidos, precisamente por el gobierno del presidente López Obrador y a través del secretario de Relaciones Exteriores, como dije, Marcelo Ebrard.
evidentemente el trasiego de armas y las fotos del acontecimiento de la detención de 14 delincuentes, que al final fueron solo 10 porque las otras 4 eran personas que no tenían nada que ver y estaban secuestradas, un fusil Barrett que se supone se controla, no es un fusil que esté a la venta, a diferencia de las armas de repetición y de asalto, es un fusil que se controlan en las bodegas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, lo cual siempre pues mueve a reclamos muy justificados de las autoridades mexicanas. Se encontró un fusil Barrett, están las fotos, un verdadero arsenal. Entonces el flujo de armas estadounidenses, lo voy a decir de una manera quizá dramatizada, pero los mexicanos nos estamos matando con armas que nos mandan de Estados Unidos, ¿no? Entonces me parece que en particular el operativo Rápido y Furioso pues pone en evidencia, porque además recordemos que el prestigio de la DEA siempre es polémico, ¿no? Hoy por primera vez tiene una directora, una mujer al frente. Entonces, pues estas dinámicas también propias de los servicios de inteligencia, de las 17 agencias que agrupa el Departamento de Seguridad de la Patria, encabezado por Alberto Mayorkas, pues de alguna manera tienen una responsabilidad importante en este trasiego de armas hacia nuestro país. Y Rápido y Furioso sigue siendo un elemento de referencia, de análisis. Si bien judicialmente hablando no tengo elementos ciertos en términos jurídicos, suponer que ya terminó, sin embargo sigue siendo un muy delicado y grave referente de lo que puede suceder cuando no hay protocolos de colaboración, confianza e intercambio de información sensible al momento. Las operaciones de espaldas. Oye, preguntarte finalmente, doctor, agradeciéndote mucho el tiempo, es llamativo que el presidente no haya todavía lamentado, ya lo lamentó el embajador de los Estados Unidos, el fiscal de los Estados Unidos, al hacer el reconocimiento de la detención de Caro Quintero, pero no haya lamentado todavía la muerte de estos 14 marinos. Es algo que pues ha sido ya un patrón en el jefe de Estado. A lo mejor habrá que esperar a que el lunes abra su conferencia mañanera con eso, o en alguno de los eventos de mañana lo hagan, pero ¿afecta la moral de sus hombres? En este caso, pues finalmente el comandante supremo. Javier. Bueno, pues mira, desde luego que sí, ¿no? Es decir, debiera haber un boletín, un Twitter, algo. El mismo, pues, bueno, pues entregaron la vida, ¿no? Estaban en plena operación y pues sí hace de todo necesario, indispensable. Bueno, hay que recordar que la denominación constitucional del presidente es presidente de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Es decir, en sentido estricto de cadena de mando, fallecieron 14 de sus subordinados en el accidente, ¿no? Entonces, sí creo que ojalá y comunicación social de la presidencia con Jesús Ramírez al frente, pues en cuestión de minutos o de horas puedan emitir el pésame lamentando esta tremenda pérdida de vidas, de personas que tuvieron por vocación servir a la patria, y no es una grandilocuencia, es absolutamente cierto. Tú conoces muy bien ese ambiente, lo conocemos muy bien y sabemos del compromiso indeclinable que tienen quienes integran a las Fuerzas Armadas por servir a la sociedad, a sus instituciones y a la patria, ¿no? Muy bien. Javier, te mando un gran abrazo y te agradezco mucho haber estado esta noche con nosotros. Otro para ti, que tengamos todas y todos un buen fin de semana. Gracias, doctor. Con esto nos vamos.